De semanas atrás acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Vamos a dar hoy una segunda enseñanza y si Dios quiere completaremos este capítulo dejando bien claro lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a un tema tan importante como este. Quisiera leer allí en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Como hemos dicho, estamos tratando en este capítulo acerca del pecado, acerca de la comprensión del pecado, acerca del comienzo del pecado, acerca de la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, trayendo sobre toda la raza humana, sobre toda su descendencia, la condición, la misma condición delante de Dios por la transgresión al mandamiento verbal de Dios recibido ellos así en el huerto del Edén. Déjame hacer una introducción acerca de una porción del escritor, del obispo J.C. Ryle, acerca del pecado. Y lo aborda precisamente acerca de este versículo que hemos leído de 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, y él dice: la simple verdad es que el correcto entendimiento del pecado descansa en las raíces de la cristiandad salvada. Sin él, las doctrinas de la justificación, conversión, santificación son palabras y nombres que no conducen a ninguna significancia mental. Sin entender el problema del pecado, sin entender la raíz del pecado, dice Ryle, las palabras justificación, las palabras conversión, las palabras santificación no tendrían ningún sentido para nosotros. Sigue diciendo él: la primera cosa que hace Dios cuando Él hace de alguien una nueva criatura en Cristo es poner luz dentro de su corazón y mostrarle que Él es un pecador culpable. El material de la creación en Génesis comienza con luz, y así también hace la creación espiritual. Dios brilla dentro de nuestros corazones por el trabajo del Espíritu Santo y luego comienza una vida espiritual. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso fue en la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Visiones oscuras y pocas claras del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y falsas doctrinas de los tiempos actuales. Si un hombre no se da cuenta de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, no puede preguntarse si está contento con remedios falsos o imperfectos. Creo que una de las necesidades principales de la iglesia contemporánea ha sido y es la enseñanza más clara, más completa sobre el pecado. Por supuesto, estamos todos familiarizados con los términos pecado y pecadores, y frecuentemente hablamos que el pecado está en el mundo y hombres cometiendo pecados. Pero ¿qué es lo que queremos decir realmente con estos términos y frases? ¿Lo sabemos realmente? Me temo que existe confusión mental y bruma sobre este punto. Pecado, hablando en general, es la falta y corrupción de la naturaleza de cada hombre que está naturalmente engendrado de la descendencia de Adán. Voy a repetir eso. Pecado es la falta y corrupción de la naturaleza de cada hombre que está naturalmente engendrado de la descendencia de Adán, en la que el hombre está muy lejos de la rectitud original y está en su propia naturaleza inclinado a la maldad de forma tal que su carnalidad lucha siempre contra el espíritu y por lo tanto está en cada persona nacida en este mundo y merece la furia y la condenación de Dios. El pecado es esa vasta enfermedad moral que afecta a toda la raza humana, de cada rango, de cada clase, nombre y nación, lengua, una enfermedad de la cual nadie nacido de mujer, excepto uno, estaba libre: el Señor Jesucristo. Digo más aún, que un pecado, para hablar más particularmente, consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no está
perfecta e imperfecta conformidad con la mente y ley de Dios. Pecado, en breve, como las Escrituras dicen, es la transgresión de la ley. La más mínima desviación interna o externa del paralelismo matemático de la voluntad y carácter revelados de Dios constituye un pecado e inmediatamente nos hace culpables a la vista de Dios. Por supuesto, no necesito decir a nadie que lee su Biblia con atención que un hombre puede romper la ley de Dios en su corazón aun cuando no exista un acto visible y público de maldad. Nuestro Señor ha establecido ese punto más allá de cualquier disputa o interpretación en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, del versículo 21 al 28. Hasta uno de nuestros poetas ha expresado sinceramente que un hombre puede sonreír y ser un villano. Dando inicio a esta introducción, sí, gracias, que se nos hace un poco el expandir nuestro entendimiento acerca de lo que es el pecado, acerca de lo que la palabra de Dios habla acerca de lo que es el pecado. Estas son definiciones claras, pero no muchos están de acuerdo con esto. Porque cuando son iluminados por la palabra de Dios en cuanto a su condición, está la lucha y la rebelión con Dios y la decisión de no aceptar y recibir el testimonio de Dios, que lo que hacemos es desechar lo que Dios dice y lo que hacemos es permanecer en la condición en la que nosotros estamos. Vamos a considerar el párrafo 3 de nuestra confesión de fe. Vamos a leer lo que dice para que podamos de alguna forma considerar lo que dice este párrafo. Dice así el párrafo 3 del capítulo 6 de la confesión de fe acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo, lo siguiente: siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad descendiente de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. Aquí se nos va a explicar cómo es que es transmitido esos efectos de la caída de Adán y Eva a sus descendientes. ¿Cómo es que es transmitido? Es decir, aquí se nos da la explicación para saber cómo que es que eso que vino sobre Adán y sobre Eva, en relación a su rebelión, en relación a su desobediencia ante Dios, es la parte, es lo mismo, es lo que pasa a cada uno de los miembros que la raza humana encuentra sobre sí. De dos formas Dios carga lo que atrajo a Adán al pecar sobre sí, sobre todo el resto de la descendencia. Hay dos maneras que Dios carga esto sobre toda la humanidad. ¿Cuáles son estas dos maneras? Tenemos que aclarar, excluyendo a Cristo, quien fue concebido por el Espíritu Santo y fue sin pecado. Por el resto de toda la humanidad, de toda la raza humana, Dios carga de dos maneras lo que atrajo a Adán sobre sí por su desobediencia. Y la primera es imputándole o imputándola a su posteridad. Es Dios quien imputa a la posteridad de Adán y Eva todo este cargo. Veamos con cuidado Romanos capítulo 5, versículo 19, que dice lo siguiente: por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esa palabra constituidos es una palabra muy importante y clave aquí. Esa palabra kakistemi significa poner al frente, nombrar, establecer a alguien en una posición. Es lo que significa cuando dice que fueron constituidos pecadores. Dios los nombró, Dios los puso en esa posición y en ese frente. Él tenía antes una posición establecida. Y esa posición establecida era constituida por Dios también, antes de pecar, me refiero. Y por su desobediencia, vino a ser constituido por el mismo Dios en una posición totalmente contraria a la que tenía antes. A saber, un pecador. Fue constituido
pecador. ¿Fueron constituidos por quién? ¿Por quién fueron puestos en esa posición? Tenemos que tener cuidado porque el objeto, el autor, es Dios. Dios como juez dictó y puso sobre Adán esta sentencia, pero ¿cuándo? Cuando él desobedeció. Dios lo puso en esa posición. No antes, no es que Dios es el responsable de que él sea pecador. Dios lo constituye pecador por medio de su rebelión y su desobediencia. Y eso mismo lo puso sobre todos sus descendientes. Lo metió en la cuenta absolutamente de todos ellos y con esa cuenta pendiente, todos nosotros vinimos a este mundo y vivimos así. Todos los que nacemos de mujer, nacemos constituidos, nacemos nombrados, nacemos puestos al frente en la posición de pecadores por el único Dios justo y supremo que lo dictó. Él lo dictó. Esta es una gran verdad, hermanos, que nos revela Dios por su palabra, que cuanto antes el hombre la reciba y deje de negarla, cuanto antes Él va a buscar la solución para ese problema. Porque no todos confiesan esto. No todos reciben este consejo, que están en esta posición. Y esta es una gran verdad que tiene que ser recibida por todos los hombres. ¿Por qué? Porque por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Vemos esta palabra constituir también en otros lugares de la Biblia. Se usa en el sentido de constituir, traducido como encargar, con referencia a los llamados 7 diáconos. ¿Se acuerdan allí en Hechos capítulo 6, versículo 3? Cuando dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, ahí está la palabra, a quien constituyamos, en este trabajo, para que lo pongamos en esa posición, que lo pongamos al frente para ese trabajo. Allí está esa palabra también. También la encontramos en Tito capítulo 1, versículo 5, lo hemos visto la semana pasada, se traduce estableciste o pusiste, ancianos a los que Tito tenía que designar a cada ciudad de Creta, donde él estaba. O sea, la designación para el reconocimiento por parte de la iglesia a aquellos que ya habían sido suscitados y cualificados por el Espíritu Santo y que habían dado evidencia de ellos en su vida, en su servicio. Entonces Tito, era el encargo de Pablo para Tito, tenía que constituir a esos hombres allí, ponerlos en ese lugar, para ese ministerio. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses, allí está esa palabra, constituyeses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Se usa de los sacerdotes de la antigüedad. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, acá dice, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Aquí están estos hombres, son constituidos, son puestos allí. En el 7:28 dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. También de los que haciéndose amigos del mundo. ¿Se acuerdan en Santiago capítulo 4, versículo 4? ¿Qué pasa con aquellos que quieren ser amigos del mundo? Se constituyen enemigos de Dios. Aquellos que quieren ser amigos del mundo se ponen en la posición, se ponen al frente. Son constituidos enemigos de Dios. Cristo usó este término también para hablar de sus seguidores en Juan capítulo 15, versículo 16, cuando Él dijo, yo os he puesto, yo os he constituido, es lo que está diciendo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Os he constituido para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, etc. Como constituir se usa del Hijo de Dios también, como aquel que fue constituido heredero de todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios puso a su Hijo en la posición de heredar todas las cosas. Lo puso en ese lugar. O como fue constituido por Dios el hombre mismo. Allí en Hebreos capítulo 2, versículo 7. ¿Qué es el hombre?, preguntó David, sacando el escritor este pasaje del Salmo 8, para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra, y aquí está la palabra, y le pusiste, le constituiste sobre las obras de tus manos.
Nada más y nada menos, Dios crea al hombre y lo constituye, lo pone al frente en esa posición para que el hombre gobierne las obras, nada más y nada menos, de Dios. Y lo sujetó todo bajo sus pies. Pero refiriéndose a que el hombre es constituido, como hemos dicho antes, puesto en la posición de pecador, es que Dios carga lo que trajo a Adán al pecar sobre todo el resto de la descendencia. Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, puestos en esa posición, allí como pecadores. Otra forma en que Dios carga lo que trajo a Adán al pecar sobre todo el resto de su descendencia, aparte de ponerlos en esa posición, constituirlos ahí en esa posición, es de una manera orgánica. Primero es de una manera posicional, pero también es de una manera orgánica. Dios carga sobre toda la descendencia de Adán orgánicamente todo su pecado, toda la consecuencia, de su pecado. Es decir, una naturaleza corrompida se transmite según la generación ordinaria, es decir, de padres a hijos. De padres a hijos. De manera que los hijos heredan esta corrupción, esa vana manera de vivir, la cual ellos heredaron a su vez de sus padres también, y sus padres de sus padres, y sus padres de sus padres, y así hasta Adán. Así hasta Adán. Es una herencia desde Adán a toda su posteridad. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es claro, es claro. Cuando David dice en un salmo, en pecado me concibió mi madre, yo llegué a escuchar a un pastor decir que allí no está hablando del pecado de David, está hablando del pecado de su madre. En pecado, mi mamá en pecado me concibió a mí. Ella en pecado, pero yo nací puro, yo no nazco en pecado. Los hombres no nacen en pecado. Allí se está refiriendo al pecado de su madre. Pero ese pecado de su madre es transmitido también a su propio hijo, según lo que entendemos claramente en la palabra de Dios. En pecado me concibió, en mi pecado es lo que se refiere David. Otra traducción dice de este pasaje de 1 de Pedro 1:18, cuando dice, sabéis que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice, pues bien, saben que a ustedes se les rescató de la vana manera de vivir que les transmitieron sus antepasados. Allí está claro. La frase vana manera de vivir describe un estilo de vida que carece de propósito, que es infértil, que es inútil, que es vano. Eso lo heredamos de nuestros padres. Esa manera de vivir, de una manera orgánica. Cuando comienza Génesis a nombrar la genealogía de Adán, dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 1 al 3. Escucha, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo creó. Aquí está haciendo marcado este énfasis. Comienza la genealogía. Adán es creado a la imagen de Dios, Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y los llamó y les puso el nombre a ellos Adán el día en que fueron creados por Dios. Versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ese hijo lo llamó Set, y ¿de cómo fue la naturaleza de ese hijo? Dice, a su semejanza conforme a su imagen. Hay dos aclaraciones. Adán es creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, y Adán engendra a Set, su tercer hijo, conforme a su imagen y conforme a su semejanza. El paralelo implica que Dios creó al hombre a su imagen para que fuera su hijo, es lo que dice al principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que fuese su hijo y éste anduviera en plena obediencia a él. Recuerda lo que dice en Lucas capítulo 3, versículo 38, cuando se nos da allí la genealogía, pero de Jesús, la de Cristo. Dice así, y lo hace desde Jesús. La genealogía de Adán comienza desde Adán hacia adelante, pero la de Jesús comienza desde Jesús hasta Dios el Padre. Y dice así, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Malqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amón, etcétera, etcétera, y así va su descendencia hacia atrás. Y llegando allá, cerca de Adán, dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalael, hijo de Canaín, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
Hijo de Dios. El propósito de Dios al crear a Adán a su imagen y su semejanza era que él fuese hijo suyo. Eso es lo que transmite allí Génesis 5, del 1, en los primeros versículos, cuando habla que Dios creó a Adán a su imagen, a su semejanza, para que fuese su hijo. Dios creó al hombre a su imagen para que fuese su hijo. Sin embargo, el que Adán engendre un hijo a su imagen conforme a su semejanza, también implica que había pasado a sus hijos no la imagen pura de Dios, no la imagen pura de Dios que él recibió cuando fue creado, sino una imagen rota y arruinada por el pecado. Eso es lo que establece allí. Adán ha engendrado un hijo, ha engendrado a sus hijos conforme a su imagen y conforme a su semejanza, distinta a la que él recibió de parte de Dios cuando él fue creado. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios en cuanto a su naturaleza heredada? Él dijo: y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa naturaleza corrompida es transmitida orgánicamente desde Adán a toda su descendencia, a toda la raza humana. Otra traducción dice acerca de este versículo 3 lo siguiente: de esa manera vivimos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecimos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que todos los demás. Se aclara aún más la condición en la que estamos ante Dios por causa de que por medio de la transgresión de Adán nosotros recibimos también, o se nos ha cargado a nosotros también, orgánicamente. Esta naturaleza corrompida se transmite según la generación ordinaria, como dice allí el pasaje de nuestra confesión, es decir, de padres a hijos. Esto no se aprende, hermanos, en la calle. Esta condición no la aprendemos nosotros en la calle. No se transmite porque nosotros tengamos malas compañías. No es de esa manera. Los hijos heredan esta corrupción de sus padres. Ellos son formados en pecado en el mismo vientre de su madre. Así que no, los niños no son, y aún los bebés, no nacen como una hoja en blanco, donde ellos a partir de ahí van a escribir su historia. ¿Se acuerdan que habíamos comentado en la primera enseñanza acerca de este capítulo? Que si hubiese sido así, que nosotros nacemos en esa condición y luego después nos corrompemos, debería haber un rastro en toda la historia de la raza humana de alguna generación por lo menos que ha vivido conforme a la justicia perfecta de Dios. Alguna. Y sin embargo no se registra a ninguna. Todos han tenido que mantener leyes que ordenaran y guiaran al hombre en su corrupción y frenar al hombre en su maldad. Todas. Así que los niños no nacemos o no nacen como una hoja en blanco, donde ellos allí escriben su historia. No nacemos puros, no nacemos justos o sin pecado. Todos nacemos por naturaleza 100% corruptos en el 100% de nuestro ser. Absolutamente. Como dijo David, en pecado todos hemos sido concebidos. Todos. Todos. Pero es ciertísimamente muy posible que algunos puedan objetar esta enseñanza bíblica y decir que eso no es correcto. Eso no es correcto. ¿Cómo puede ser que lo que hizo Adán y Eva en su día, hace miles de años atrás, siglos atrás, sea contado como mío? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo me puede atribuir a mí Dios como si hubiera hecho yo eso, que jamás hice? Cuando yo ni siquiera había nacido todavía. A este punto es lo que contesta la confesión en el comienzo de este párrafo 3.
Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la raza humana, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a su posteridad, descendencia de ellos mediante generación ordinaria. En primer lugar, Dios lo estableció así. Vamos a comentar un poco más acerca de esto. Es Dios quien estableció eso así. Dios puso a Adán y a Eva como raíz de la raza humana, de forma tal que en lo referente a la prueba que ellos tuvieron de parte de Dios allí en el jardín, cuando Dios les mandó al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieras, aquí está la prueba, ciertamente morirás. En lo referente a esta prueba, fueron ellos representantes, de toda la raza humana. Ellos nos representaban a todos ante esta prueba. Fueron ellos los representantes, para bien o para mal. Para bien o para mal. Nuestra posición delante de Dios dependía de la obediencia o no de Adán y Eva ante esa prueba. Dios lo estableció así. Y aunque la mayoría de los hombres lo tilde de injusto o de hacer mal lo que Dios creó, así es. Nos guste o no nos guste. Todos nosotros nacemos con la descendencia pecadora y en la posición de culpables ante Dios por nuestros padres. Esto es lo que podemos entrever por la continuación de la historia que nos da el libro de Génesis. Eso sí está claro al ver cómo se ha conducido la historia, cómo se han conducido los hombres, los pueblos, ante Dios y entre sí. Pero ya en el Nuevo Testamento lo vemos explicado y enseñado mucho más claro. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, y este versículo quisiera que tú lo abras en tu Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, por el pecado entró la muerte, dice ahí. Repito, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte del cuerpo sí entró, tenemos que asumir eso, la muerte del cuerpo sí entró, pero acá está hablando de la muerte espiritual. Está hablando de la muerte en relación a esa comunión que tenía el hombre espiritual con Dios, que es espíritu. El hombre está espiritualmente muerto. Nosotros todos hemos quedado destituidos de la comunión con Dios, nuestro Creador. Con el pecado entró esa experiencia de vivir sin Dios. A eso se refiere la muerte. La experiencia de vivir sin Dios. Eso es terrible. Nosotros nacemos pecadores y no conocemos la experiencia de vivir con Dios, porque nacemos todos destituidos de su gloria. Pero Adán experimentó en carne propia, después de tener una comunión perfecta con Dios, haber sido rota esa comunión. Nosotros podemos ahora sí, de alguna manera, compararlo, porque ahora nosotros por medio de Cristo venimos a tener de vuelta esa comunión con Dios. Y ahora podemos entender algo acerca de esto. Entró la muerte, entró la separación, entró la división, la experiencia de vivir sin Dios. La muerte entró. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mira ahí la condición. La muerte es la condición del pecado. La muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró en la raza humana y se hizo universal a través de una figura histórica de Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 3 y 24 que nos describe la caída del hombre. Al ser imputada la culpa de su primera transgresión a todos los descendientes suyos por generación ordinaria. Eso es clarísimo en la Biblia. El versículo 3 de ahí de Romanos 5 dice, 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Puesto que todos los hombres mueren, todos son culpables. ¿Por qué? Porque la muerte proviene del pecado. Con el pecado entró la muerte
Y como todos morimos, todos somos culpables por la evidencia de la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Incluso entre Adán y Eva, allí hay un lapso, desde Adán hasta Moisés, donde Dios no dejó mandamiento prescripto a nadie. Dios solamente había dado una orden audible en el huerto del Edén a Adán y a Eva para que ellos no comieran del huerto. Hasta Moisés, donde se recibió la ley escrita, a través de quien fue dada la ley, todos los hombres murieron en ese tiempo. Todos los hombres murieron, aún sin ley, aún sin tener la ley de Dios que los acusara. Aunque no hubiese una ley escrita que los inculpara, porque ahí no está hablando que ellos no tenían culpa porque no los inculpaba. Ellos eran culpables, la muerte daba evidencia de su culpa y de su pecado, pero la ley todavía no estaba allí para inculparlos de su pecado. Por tanto, la ley, el pecado y la culpa existieron también entre Adán y Moisés. Existieron en ese tiempo porque la muerte daba evidencia de ello. Reinó la muerte desde Adán, dice, hasta Moisés, incluso entre aquellos que no pecaron de la misma manera de Adán. Es decir, contra un mandamiento revelado verbalmente. Lo mismo que decir, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aunque no hayan recibido una voz audible de Dios para que no hicieran esto o lo otro, que fue la transgresión de Adán, aún así ellos estaban en su pecado y la muerte daba evidencia de ellos. En efecto, en el caso de los recién nacidos que mueren en la infancia, este es un tema muy discutido también. Estos niños todavía no han cometido ninguna transgresión personal. Cuando nacen, cuando son bebés, ellos no cometieron todavía ninguna transgresión personal, pero la muerte demuestra que ellos son culpables. Estamos hablando de niños que nacen y mueren, por el efecto que sea. La muerte en ellos, el efecto de la muerte está diciendo que ellos nacen culpables, porque la muerte es el efecto del pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Pero como la muerte es allí, en su nacimiento, demuestra que ellos son culpables. La culpa del primer pecado de Adán, que les ha sido imputada en esos bebés, es lo que deriva la muerte como algo que revela eso, ¿no? Pero esos bebés son salvos. Es una pregunta que han hecho siempre. Esos bebés son salvos. Nacen en pecado, son culpables, la Biblia lo declara, pero son salvos esos bebés, porque ellos no hicieron o no dieron muestra o no transgredieron de una forma personal todavía. No lo sabemos. No sabemos, la Biblia no revela eso. Algunos quisieran responder que sí, yo quisiera responder que eso sea así. Pero muchos, tomando el pasaje de 2 de Samuel capítulo 12, versículo 23, que es aquel tiempo en donde David pecó con Betsabé, tuvieron aquel hijo y Dios prometió que ese hijo no viviría, pero mientras tanto David seguía en oración ante Dios, seguía llorando, seguía ayunando para ver a ver si Dios tendría misericordia de su hijo. Pero cuando el niño muere, David ya deja de ayunar. Ya no ayuna, él se lava su rostro y comienza a comer. Y sus siervos extrañados vienen y dicen, pero mira, cuando el niño aún vivía, tú ayunabas y ahora que ha muerto debería estar ayunando también. Y David dice lo siguiente, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Muchos dicen que acá está hablando que el niño ha ido a salvación. Como diciendo, el niño no puede volver. Yo iré a él, yo soy salvo y iré a él en la salvación. Pero David no está hablando, no es el contexto aquí. David está hablando en el contexto de la muerte física, evidentemente. Y no en el contexto de la salvación. Pero ahora que ha muerto, dice otro pasaje, ¿qué objeto tiene que yo ayune? Si no puedo hacer que vuelva a mí, yo iré a reunirme con él en la muerte, pero él no volverá a reunirse conmigo en la vida. Es lo que está diciendo David. David no está hablando que el niño murió y fue a salvación. Todos quisiéramos creer que Dios se lleva en su seno a todos esos niños, a todos esos infantes que mueren al nacer. Todos quisiéramos eso. Aún todos los que nacen aún todos los que mueren, antes de nacer. Tenemos nosotros una tremenda masacre de asesinato directo de niños en su vientre. Abortos, miles y millones de abortos en nuestras épocas y antiguamente también. ¿Qué pasa con estos niños?
Nosotros quisiéramos que esos niños vayan a Dios. Pero la Biblia no aclara eso, pero sí deja bien claro que Dios es un Dios de misericordia. Que Dios es un Dios de justicia y que Dios es un Dios que tiene compasión del débil. Que tiene compasión del indefenso. En el caso de estos niños. Tiene compasión del pobre y tiene compasión del desvalido. Ahí tiene que caer nuestra esperanza en cuanto a todos estos niños que mueren incluso antes de nacer. O los que mueren después de nacer. La Biblia no da evidencia, porque lo que estamos tratando aquí es que la muerte sí da evidencia de la culpabilidad. Todos nacemos culpables, pero de la salvación de estos niños no da la Biblia ninguna revelación directa o clara acerca de ello. Esto presupone que Adán representó a toda la raza humana en una disposición legal ante Dios. Y esa disposición a menudo es llamada pacto de obras. Es decir, Adán y Cristo fueron los únicos seres humanos en la tierra, y Eva también, en la tierra, que recibirían justicia por medio de su obediencia. El pacto que Dios hace con Adán es un pacto de obras. Si él obedecía, él iba a vivir. Pero si él desobedecía, la muerte se apoderaría de él. Era un pacto legal con Dios por medio de las obras. Y esos dos, los únicos dos seres humanos que han experimentado este pacto, es Adán y Cristo. Pero como dice al final de Romanos 5:14, Adán era meramente una figura del que había de venir. Era un tipo de figura. Adán prefiguró a Cristo, quien representaba o quien iba a representar a su pueblo en el pacto de gracia. El pueblo que cayó de su posición, ese pueblo que fue destituido del lugar inicial para ser constituidos pecadores, pero que luego entraría en un pacto legal con Dios por medio de su gracia, siendo Jesucristo su Hijo el único representante legal para todos estos, que por medio de su obediencia perfecta, llevaría de vuelta el hombre a esa posición que perdió, a ser constituidos ahora justos por Dios. Por medio de Cristo, por medio de la obediencia de Cristo, por medio de que Cristo sí cumplió en el lugar de Adán toda la ley de Dios, todo lo que Dios había establecido. Y lo hizo de manera perfecta. Perfecta. Pero fue el mismo Dios quien constituyó a toda la descendencia de Adán pecadores por posición, como hemos dicho, y por naturaleza. El mismo Dios. Así que Dios lo ha considerado y establecido de esa forma, y por mucho que nosotros o quien quiera que se revele en cuanto a eso, que le atribuyan injusto a Dios, que discutan esto, no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Dios lo ha constituido de esa manera y así seguirá siendo hasta el fin del mundo. Sino más bien nosotros debemos de admitirlo y buscar la solución únicamente en Dios, que también es Dios quien ha constituido y puesto lo otro. ¿Y cuál es esa solución? Ese es nuestro punto número 2. Tenemos que saber que la única forma dispuesta por Dios para poder ser salvado de nuestros pecados es en base a la aplicación de este mismo principio, del principio de ser constituidos, que Dios nos imputa ahora la justicia adquirida, pero de otro. La justicia adquirida de otro. ¿Quién es ese otro? Ese otro es Cristo. De manera que por esta imputación de la justicia de Cristo es que nosotros podemos ser constituidos justos. Justos. Por medio de la transgresión de Adán, todos fuimos constituidos de una posición a otra como pecadores. Y es por medio de la justicia, o sea, por medio de la obediencia de Cristo, que todos podemos, o los muchos, pueden ser constituidos justos. Romanos 5:19, en cuanto a la salvación, dice Pablo, no hay distinción. Dios no muestra parcialidad en esto. Todos los hombres son pecadores ante Dios, todos necesitan la salvación, para todos el modo de ser salvo es el mismo. El mismo. Pero fíjese que Pablo no dice, allí en el versículo 19, así como por la desobediencia de uno los muchos fueron hechos pecadores, del mismo por la obediencia de uno serán hechos inocentes y sin pecados. No dice eso. No dice eso. Sino que dice serán hechos justos, constituidos, puestos en la posición de justos. Y eso, por cierto, básicamente se está refiriendo a que somos declarados por Dios en esa posición.
declarados por Dios. Pero seguimos siendo pecadores y seguimos cometiendo la transgresión de Adán. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado original? Es el tema de la última parte de este párrafo. Esta muerte espiritual, que es la consecuencia de nuestro pecado, en la que nosotros nacemos, la cual pone sobre nosotros la culpa del pecado y la lejanía de Dios, esa consecuencia, la muerte, y la corrupción de todas nuestras facultades, es la explicación de todas las miserias espirituales, tanto temporales como eternas. Esto es lo que dice nuestra confesión, a la que nosotros somos dados, y es lo que vemos en todas sus formas y maneras en nosotros. Ahí está, tantas consecuencias de nuestra desobediencia a Dios. La muerte trajo toda esta consecuencia, toda esta miseria espiritual y todo lo que nosotros vemos entre nosotros y conducidos en nosotros, a nuestro alrededor, y en todas esas cosas que pasan y hacen los hombres. Y esta será parte de todo hombre. Esta condición, esta consecuencia es la parte de todos los hombres aquí en la tierra, a menos que Jesucristo se acuerde de ellos y los libere. A menos que Jesucristo se acuerde de ellos y los libere. Hermano, escucha estas preguntas que se han hecho muchos en el pasado. Dice Job capítulo 14, versículo 4, dice: ¿quién hará limpio a lo inmundo? Él mismo responde, dice: nadie. Nadie. Capítulo 15, versículo 14, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? En el 25:4 pregunta, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Es una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta es nadie, siempre es nadie. El Salmo 51:5 dice: aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Proverbios 29, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Juan 3:6 dijo Cristo, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Romanos 8:9, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es la condición de la que estamos hablando. Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Jeremías 13:23, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis, la respuesta es no, así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Pues no. Esta será la parte de todo hombre, a menos que Jesucristo se acuerde de ellos y los libere. Job 14:13 dice, oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Si de mí te acordaras. Salmo 106:4, acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo, visítame con tu salvación. Apocalipsis 18:5, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Salmo 132:1, acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción. Acuérdate. Salmo 36:6, tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Tú. Pero Dios en su compasión y misericordia sí se acuerda. Dice en Génesis capítulo 8, versículo 1, después de que Dios se propuso, por medio de Noé, a levantar una nueva generación, después de haber destruido toda una generación en el mundo entero por medio del diluvio, Él dijo, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios le preguntó a Jonás, ¿y no he de apiadarme yo de Nínive? La gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y izquierda, y también muchos animales. Pero nosotros muchas veces escondemos nuestros sentimientos para que no nos lastimen. Eso es algo que solemos hacer. Nos ponemos una coraza en nosotros para no revelar lo que nosotros somos, nuestras debilidades, para que no nos hagan daño, para que no nos vean vulnerables. Pero miren cómo descubre Dios su corazón en estas palabras. Dios no.
Él dice en el Salmo 136, 23, el que se acordó de nosotros en nuestra humillación, porque para siempre es su misericordia. Salmo 72, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Salmo 113, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar. Salmo 116, el Señor guarda a lo sencillo, estaba yo postrado y me salvó. Salmo 102, ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Salmo 9, porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos y no olvida el clamor de los afligidos. ¿Quién? El que pide cuenta de la sangre derramada. El que nos va a pedir cuenta a nosotros se acuerda. Como dice en el Salmo 103, Él sabe de que estamos hechos y Él se acuerda de que somos polvo. Y el último, el Salmo 106, dice, y por amor de ellos se acordó de su pacto y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Ese Salmo de David, yo estaba meditando, cuando el Salmo 8, cuando él ve la condición del hombre, la condición miserable, la pequeñez del hombre, él se extraña tanto que él le pregunta a Dios, ¿qué es el hombre? ¿Dónde está puesta la mirada de David? La mirada de David está puesta en el hombre, en su miseria, en su pequeñez, y él pregunta a Dios, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y tengas de él misericordia? David está espantado de verse a sí mismo, de ver la condición de la humanidad, y dice, ¿quiénes somos nosotros? Sus ojos están puestos sobre los hombres. Los ojos de David estaban centrados en el hombre, en su insignificancia, en su miseria. Pero si mirara a Dios, si David tuviese en cuenta a Dios, su pregunta debería ser, ¿qué misericordia es esta? ¿Pero qué clase de gracia es esta? Esa tenía que ser lo abrumado que él tenía que estar. ¿Qué misericordia es la que tienes tú para con nosotros? Para que te acuerdes del hombre en su maldad. Y la ha tenido. Dios la ha tenido precisamente y de muchos. Dice en Gálatas 4, del 4 al 7, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Dios lo hizo. Me llama la atención esa palabra. Lo que era débil por la causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Saben cómo termina? Para llevarnos a Dios. La muerte nos separó de Dios. Y por medio de Cristo somos llevados otra vez a Dios. Para llevarnos a Dios. Dice el párrafo 4 acerca del pecado actual y la consecuencia del pecado original. Vamos a hacerlo rápidamente. El párrafo 4 dice, de esta corrupción original por la cual estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos de todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones en sí. Está aquí aclarado que el efecto y claro fruto de ese pecado original, que es transmitido de padres a hijos, es la fuente de todas nuestras transgresiones actuales. Es decir, los pecados que nosotros cometemos cada día, ¿de dónde vienen?
pues viene de ese desvío que hemos señalado con el cual nosotros nacemos. Esta muerte espiritual en la que nosotros nacemos, la cual pone sobre nosotros la culpa del pecado y la lejanía de Dios y la corrupción de todas nuestras facultades, es la explicación de las miserias espirituales y de las miserias tanto temporales como las miserias eternas que experimentaremos, a las que nosotros somos dados, y es lo que nosotros vemos en todas sus formas y en todas sus maneras, en nosotros, en los hombres, y esta será la parte de todo hombre, repito, a menos que Cristo los libre. Y en el párrafo 5, el párrafo último, dice lo siguiente: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados, y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, sin embargo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Este párrafo, con el que se cierra este capítulo, acaba aplicando todo esto que se ha dicho a la condición del creyente. A la condición del creyente. Es decir, ¿qué pasa con esos que Cristo redime y son constituidos justos? Termina toda la influencia del pecado original en ellos. Desde luego, el creyente es librado de la condenación del pecado, de la muerte, pero la corrupción queda durante toda su vida. Aunque amortiguada en sus efectos por la fe en Cristo, pero permanece toda su vida mientras esté amarrada a este cuerpo de muerte. Esto nos enseña que el creyente tiene un remanente de pecado durante toda su vida, aunque Cristo nos es librado de la presencia del pecado y del dominio del pecado. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. No conocías esta justicia, está queriendo decir Pablo. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hay una lucha. El pecado remanente permanecerá en nosotros hasta el día que el Señor nos llame a su presencia y seamos glorificados para siempre. Estas afirmaciones nos pone sobre aviso al menos contra dos errores. Aquellos que han enseñado acerca del perfeccionalismo, que nosotros podemos alcanzar esa perfección, esa santidad perfecta aquí, que el cristiano puede llegar a ser o estar en un estado de santidad completa en su forma de vivir y ser en esta vida, que se puede llegar a la santificación perfecta, donde las virtudes pueden ejercerse sin mota de mal, sin una mancha siquiera, el verdadero y puro amor. Desde luego esto es lo que se nos pide en la palabra de Dios. La palabra de Dios se nos pide que nosotros seamos así y que busquemos esto. Si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y termina diciendo: el cual no hizo pecado. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a perfeccionar nuestra santidad, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Juan le dijo a sus lectores: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El llamado de Dios es a la santificación. Eso está claro en su palabra. Pero desde luego, esto es lo que se nos pide en la palabra, que abandonemos nuestro pecado y busquemos la santidad. Pero sabremos que no lograremos ese estándar al cual estamos llamados de este lado de la muerte, aunque bautizados, aunque hemos sido nacidos de nuevo en Cristo, aún ofendemos en muchas maneras, dice la Biblia. Y si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dijo Juan? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El cristiano no es librado de la presencia del pecado, pero sí es librado del dominio del pecado. Pero hay que estar velando constantemente, porque el remanente del pecado todavía sigue ahí,
haciendo su obra, y estamos llamados nosotros a mortificar. Y el segundo punto también está esta afirmación: combate el fariseísmo, que puede pensar que los requisitos y demandas de Dios pueden ser llenados por un tipo de obediencia exterior. Somos librados de creer que llegamos a una santificación perfecta, y somos librados de aún atribuirnos las obras de buscar, como fariseos, yercenados de un tipo de obediencia externa, como Cristo condenó a todas esas personas de su época. Iba a leer una porción del libro de John Owen acerca de la victoria sobre el pecado y la tentación, pero no me va a dar tiempo. Pero meditemos en esto, hermanos. Yo sé que nosotros podamos llegar a pensar que tenemos claro lo que es el tema del pecado, lo que es el poder del pecado, y que muchas veces nos relajamos, pero no es algo que nosotros debemos de dejar de estudiar constantemente, porque está con nosotros todo el tiempo. Este libro de John Owen es un libro excelente que nos muestra acerca de nuestra naturaleza y cómo nosotros podemos combatir por medio de la palabra del Espíritu del Señor la mortificación de nuestros pecados. No estamos llamados ya a vivir conforme a la carne, sino al Espíritu de Dios, que nos guía a esa santificación por la cual Cristo murió por nosotros. Es una novedad de vida, pero ese remanente hay que combatirlo hasta que muramos. Unos más, otros menos, tiempos más, tiempos menos, pero ahí está. Ahí está, y por la gracia de Dios nosotros llegaremos, porque dice allí en Filipenses que aquel que os llamó, Él también lo hará. Él lo hará. Él es el responsable también de nuestra santificación. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.